Que Dios siga bendiciendo esta comunidad y la iglesia. Le damos las gracias al Señor que nos permite poder estar aquí llevando el Evangelio, la única palabra que tiene el poder para transformar una vida. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a estar leyendo nuestra Biblia en Lucas capítulo 19. Por ser palabra de Dios, se lee bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Santo es el Señor. Vemos aquí esta historia de un hombre llamado Zaqueo. La palabra de Dios dice que este hombre era un hombre muy rico, pero también dice que era un hombre de baja estatura. La palabra de Dios dice que este hombre, aleluya, era jefe de los publicanos, santo es el Señor, y era recaudador de fondos. Este hombre recaudaba los fondos para el presidente de Roma, santo es el Señor. Vemos que este hombre era muy odiado y rechazado por su provincia, por el lugar donde él vivía, porque era un hombre que cobraba los impuestos injustamente por encima de lo normal. Y vemos que Zaqueo, a pesar de que era un hombre muy rico, que tenía bastante bienes, riqueza, era un hombre que vivía vacío, era un hombre que vivía aislado de la sociedad, porque la sociedad no quería saber de él por las cosas malas que él hacía. Era un hombre que estaba muy señalado por la sociedad como una mala persona, porque era un hombre que hacía las cosas injustamente. Pero la palabra de Dios dice que un día él escuchó hablar de Jesús, porque la fama de Jesús era tan grande que llegaba a cualquier lugar, a todas las provincias. Vemos que este hombre escucha hablar de Jesús y él decide en su corazón verle. Pero dice la palabra que él sube a un árbol sicómoro porque era muy pequeño. Vemos de repente que Jesús le ve y le dice: Zaqueo, desciende. Aleluya. Este hombre procuró tener un cambio en su vida y tomó una muy buena decisión, que fue de ver a Jesús. Dice la palabra de Dios que la multitud, aleluya, no podía permitir que Zaqueo lo vea porque era muy pequeño. Pero este hombre usó la sabiduría y subió a un árbol. Dice la palabra de Dios que Jesús lo miró, pero no solamente con una mirada normal, sino con una mirada de misericordia. Vemos que este hombre estaba sufriendo porque era señalado, era condenado, era juzgado por lo que él hacía, porque robaba, aleluya. Entonces este hombre desciende del árbol y Jesús le dice: Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y de repente Jesús va con él, entra a su casa a cenar, pero vemos de repente que vienen y la multitud y comienza a murmurar. ¿Por qué? Porque quizás ellos entendían que Jesús debió de hablar con alguien de la sociedad, alguien que no tenga esa mala fama. Pero vemos que Jesús vino a esta tierra a buscar, a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a esta tierra por los pecadores, por los enfermos, por los señalados, por aquellos que la sociedad los desprecia y los condena. Aleluya. Vemos de repente que Zaqueo se pone feliz y contento,
porque por fin lo recibió alguien con amor, ya que este hombre era muy señalado, muy juzgado, y la sociedad comenzó a murmurar, aleluya, porque quizás ellos esperaban que Jesús no lo recibiera con amor, no se le acercara, porque humanamente entre nosotros es normal que nosotros nos alejemos de las personas que son de una mala conducta, quizás personas que tengan una mala fama como ladrones, delincuentes, como personas quizás que tengan un hábito de drogarse, pero vemos que Jesús no. El poder de Jesús era tan grande que eso no lo limitaba. El poder de Jesús es demasiado grande que nada de eso lo limitaba, y por eso dice la palabra que Él vino a esta tierra a recuperar lo que se había perdido. Él vino a esta tierra a dar ejemplo, a dar vida, y por eso fue necesario que Él cenara con Zaqueo, aleluya. Santo es el Señor. Y vemos que Jesús entra con él a su casa. Y este hombre automáticamente, Jesús se le revela, le aparece, tiene un encuentro con él. Y automáticamente su vida no fue igual. Aleluya. Y dice de repente que él dijo, aleluya, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque esto es lo que provoca cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor. Esto es lo que provoca cuando usted y yo venimos al arrepentimiento. Las cosas malas ya se quedan atrás. Ya las cosas malas en nuestras vidas, nosotros no podemos seguir haciéndolas. Porque cuando Jesús llega a tu vida, automáticamente tú das un cambio. Y vemos que este hombre empezó a devolver lo que había robado por años a las personas, porque verdaderamente tuvo un cambio en su vida. Y eso es lo que Jesús, eso es lo que Dios viene a hacer a esta tierra. Eso es lo que Dios quiere para la sociedad, para la humanidad. Que las personas puedan tener un cambio en su vida, que las personas puedan tener una transformación, pero es necesario que nosotros podamos tener un encuentro con Él, para que así podamos ir al arrepentimiento, porque automáticamente cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, las cosas no vuelven a ser igual. Ya usted no vuelve a ser ese hombre violento, ya usted no vuelve a ser esa persona indecente, esa persona que hacía las cosas malas, porque ya usted fue, aleluya. Ya usted tuvo un encuentro con aquel que lo cambia todo. Y vemos que este hombre, santo es el Señor, dejó esa mala vida, porque era un hombre que aunque tenía bienes, aunque tenía riqueza, vivía vacío, vivía sin amor y vivía con la culpa de las cosas malas que hacía, pero también vivía con el rechazo de las personas, porque hoy en día nadie quiere juntarse con personas de esas características, personas que hacen las cosas malas. Lo que nosotros queremos es que se nos alejen, pero Jesús no hacía eso. Jesús cenaba con los drogadictos, con las prostitutas. Jesús se juntaba con esas personas que las personas ya la habían desasiado, que la sociedad ya la había echado lejos de su vida. Pero Jesús es un hombre tan humilde que a Él no le importaba nada de eso, porque la palabra dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Él vino a dar amor, Él vino a ser un ejemplo, a darnos ejemplo en esta tierra. Y por eso es que el que ama viene de Dios, porque Dios es amor. Y Jesús nos vino a enseñarnos en esta tierra lo que verdaderamente vale, aleluya. Y este hombre a partir de ese momento no volvió a ser el mismo. Aquel ladrón, aquel hombre injusto que hacía las cosas malas, dejó de ser eso, porque ya Jesús había transformado su vida. Ya Él había decidido en su corazón tener un cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar cada día. Poder mejorar nuestras vidas. Poder hacer las cosas diferentes. Tenemos que cansarnos de lo mismo. La humanidad tiene que entender que solamente un encuentro con aquel que lo cambia todo puede transformar tu vida. Tú que estás pasando por situaciones difíciles, el único que tiene el poder para transformar tu vida se llama Dios. Y por eso hemos venido en esta tarde, para que tú entiendas que Dios es la única solución. Hay muchas personas que están padeciendo situaciones difíciles y van al médico y van al psiquiatra respetando cada médico, pero hay situaciones que son espirituales que solamente Dios puede cambiar. Hay hogares que están destruidos y solamente Dios puede cambiar.
Jesús le dijo a ese hombre: hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Y sabe por qué vino la salvación a la casa de Zaqueo? Porque cuando Dios viene a la casa de un hogar, cuando Dios viene al hogar de alguien, todo cambia, nada vuelve a ser igual. Porque donde Dios no habita, su presencia tampoco puede habitar. Donde no está Dios, hay ira, hay división en los hijos, hay guerra, hay sufrimiento. Lo único que nos puede dar felicidad a nosotros es cuando tenemos al Señor como centro, porque Dios es el único que nos da la fortaleza de nosotros mantenernos firmes y de resistir cada prueba y cada ataque que se nos presente. Y por eso Dios ha traído a su iglesia en esta tarde, para que este barrio entienda que el único que puede transformar se llama Cristo. Así como transformó a Zaqueo de un hombre ladrón, de un hombre injusto, de un hombre odiado por la sociedad, pasó a ser un hombre diferente, un hombre transformado por Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, transformarte para que puedas ser un ejemplo para tu casa, para tu barrio, para tus hijos. Pero tienes que dejarte guiar de Dios, tienes que escuchar su voz, tienes que permitir que Él entre a tu vida, abrirle la puerta de tu corazón. No importa la situación que estés pasando, Dios tiene el control de todo. No importa que la sociedad te haya condenado por algo malo que hiciste, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el poder para Él cambiarlo. Aleluya. Santo es el Señor. Yo quiero que la iglesia me ayude a interceder en ese barrio. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor amado. Tú has traído esta palabra, Dios, para este barrio, Dios. Oramos, Señor, para que cada corazón que ha escuchado esta palabra pueda entender que tú eres el único que tiene, aleluya, el poder para cambiar la situación que ellos estén atravesando. Oro, Señor, por la familia de este hogar, de este barrio. Oro, Señor, por los niños, por los ancianos, por los jóvenes. Oro, Señor, por cada matrimonio, Señor. Te pido, Dios amado, que tu misericordia sea con cada uno de ellos. Que ellos entiendan que solamente a través de ti hay vida eterna. Y así como tú transformaste a Zaqueo, así también tú estás dispuesto, Dios, a transformarlos a ellos. Todo y cuando ellos puedan humillarse delante de ti y puedan abrir su corazón a ti, Señor. Oro para que el Espíritu Santo pueda ministrar su vida y su corazón y convencerle de pecado. Oro, Dios, para que tú los guardes de todo ataque de las tinieblas, para que todo lo que se practique en este barrio, Señor, no tenga acceso a los hogares, Dios mío. Oro para que tú rompas toda maldición de las tinieblas, Señor, que ha irrumpido, Señor, en estos últimos tiempos, en este barrio, Señor. Oro, Padre amado, para que tu Espíritu Santo, tu presencia visite esos hogares que están pasando, Dios, momentos de guerra, momentos de violencia. Dios, ten misericordia. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Dios. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Padre, abraza esta comunidad, Dios, y que ellos puedan entender y meditar en esta palabra, Dios. Que ellos puedan sentir la necesidad en su espíritu de buscarte, Señor, de buscar tu presencia y de orar y hablar contigo, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por ellos, Señor. Guárdales y cúbreles, Señor, y que ellos puedan, Señor, venir al arrepentimiento, Señor. Ahora, porque este es el tiempo, Dios amado, porque ellos no saben la hora ni el momento en que ellos puedan partir de esta tierra, Señor. Oro para que tú les des la oportunidad, Dios, de que el día en que ellos partan, Señor, ellos estén, Señor, aleluya, contigo, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Gracias.